Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más perturbadores y desconcertantes que ha sacudido recientemente a Hollywood. La trágica muerte de una figura icónica del cine y de la mujer que compartió su vida durante décadas. Lo que parecía una historia de éxito, talento y prestigio terminó envuelta en un escenario de violencia, sospechas familiares y preguntas que aún no tienen respuesta clara. A lo largo de este video, reconstruiremos los hechos conocidos, separando con cuidado lo confirmado de lo que todavía permanece bajo investigación. Rob Reiner fue durante décadas sinónimo de prestigio en la industria del entretenimiento estadounidense. Actor, director y productor, su nombre estuvo ligado a algunas de las obras más influyentes del cine moderno. Para muchos, era parte de la realeza de Hollywood, no solo por su carrera, sino también por el respeto que se ganó dentro y fuera de la pantalla. Por eso, cuando comenzaron a circular las primeras informaciones sobre su muerte violenta junto a su esposa en su propia casa, el impacto fue inmediato y profundo. La tarde de aquel domingo, la calma del exclusivo vecindario de Brentwood, en Los Ángeles, se rompió de manera abrupta. Las autoridades recibieron una llamada solicitando asistencia médica en la residencia donde vivían Rob Reiner y su esposa, Michelle Singer Reiner. Lo que encontraron al llegar fue una escena que, hasta hoy, sigue siendo descrita por los investigadores como extremadamente oscura y traumática. Ambos fueron hallados sin vida dentro de su propio hogar, un lugar que durante años había sido símbolo de estabilidad, éxito y privacidad. La noticia se propagó con rapidez, alimentada por la mezcla de silencio oficial y filtraciones de medios sensacionalistas. Mientras el Departamento de Policía de Los Ángeles se limitaba a confirmar que se trataba de una investigación por muerte y que detectives de homicidios estaban a cargo del caso, diferentes portales comenzaron a publicar detalles no verificados sobre la forma en que habrían ocurrido los hechos. Esta falta de información clara generó una ola de especulación que aumentó aún más la tensión alrededor del caso. En medio de ese clima de incertidumbre, se supo que fue una de las hijas adultas de la pareja quien encontró los cuerpos. Ese dato, confirmado por varios medios, añadió una capa adicional de dramatismo a la historia. Para la opinión pública, no se trataba solo de la pérdida de una celebridad, sino del colapso brutal de una familia entera frente a un suceso que nadie parecía poder explicar con certeza. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video y te invito a suscribirte al canal para apoyarnos y seguir investigando juntos historias que merecen ser contadas con rigor y profundidad. En las horas posteriores al hallazgo, la casa de los Reiner fue acordonada por la policía, mientras cámaras y periodistas se congregaban en el exterior. Las preguntas de los medios chocaban constantemente con la cautela de las autoridades, que insistían en no confirmar ni desmentir versiones hasta completar los procedimientos legales necesarios. Esa tensión entre lo que se decía oficialmente y lo que circulaba en la prensa marcó el inicio de un caso que, desde el primer momento, quedó rodeado de dudas y contradicciones. Mientras Hollywood comenzaba a reaccionar con mensajes de dolor y homenaje, el foco de la investigación seguía centrado en reconstruir las últimas horas de vida de la pareja. Todo indicaba que, hasta poco antes del trágico desenlace, nada hacía presagiar una violencia de tal magnitud. Y precisamente esa aparente normalidad previa es la que convierte este caso en uno de los más inquietantes de los últimos años. Tras el impacto inicial, la atención se centró por completo en el interior de la residencia de la pareja. Un lugar que pasó de ser un símbolo de éxito a convertirse en una escena bajo custodia policial. Las autoridades confirmaron que la llamada de emergencia se recibió alrededor de las 3:30 de la tarde. Cuando los equipos médicos y policiales ingresaron a la vivienda, ya no había nada que hacer. Ambos cuerpos fueron encontrados dentro de la casa,
y desde ese momento se activó el protocolo de una investigación por muerte violenta. A pesar de la presión mediática, la policía optó por una estrategia de extrema cautela. En las primeras horas, se limitaron a declarar que detectives de homicidios y robos estaban a cargo del caso. Se habló de sospechosos, no se detallaron lesiones, ni se ofreció una causa oficial de muerte. Esa falta de información concreta contrastó de inmediato con los reportes que comenzaron a surgir desde medios de espectáculos y portales digitales, generando una brecha peligrosa entre los hechos confirmados y las versiones no verificadas. Mientras los investigadores aseguraban la escena, se hizo evidente que el proceso no sería rápido, al no haber residentes vivos dentro de la vivienda en el momento del hallazgo. La policía necesitaba obtener una orden judicial antes de realizar una búsqueda exhaustiva. Esto significó que, durante horas, el trabajo se limitara a asegurar el lugar, documentar lo que estaba a simple vista y evitar cualquier contaminación de posibles pruebas. Cada minuto contaba, pero también cada paso debía cumplir con estrictos requisitos legales. En el exterior, la tensión aumentaba. Vecinos del exclusivo barrio observaban con inquietud el despliegue policial, mientras los periodistas exigían respuestas. Las preguntas se repetían una y otra vez, buscando saber si existía un sospechoso, si había riesgo para la comunidad o si se trataba de un ataque planificado. Las respuestas oficiales, sin embargo, fueron claras en su ambigüedad. No se había identificado a ningún sospechoso y, en ese momento, no había personas detenidas ni interrogadas formalmente. Esa postura alimentó aún más la especulación. Algunos medios comenzaron a hablar de un posible crimen doméstico. Otros insinuaban un robo que salió mal. Y algunos más señalaban conflictos personales aún no revelados. Nada de eso fue confirmado por las autoridades, pero la velocidad con la que estas versiones se difundieron contribuyó a crear un ambiente de confusión y alarma pública. Con el paso de las horas, surgió un detalle que cambiaría por completo el tono del caso. Fuentes cercanas a la familia, citadas por revistas y portales de gran alcance, comenzaron a sugerir que la investigación se estaba orientando hacia el círculo más íntimo de la pareja, aunque la policía seguía sin confirmar esta información. El simple hecho de que se mencionara a un familiar cercano como posible pieza clave del caso provocó un giro dramático en la percepción pública de la combinación de silencio oficial, filtraciones parciales y el peso simbólico de las víctimas convirtió esta etapa de la investigación en un terreno fértil para la incertidumbre. Cada dato nuevo parecía abrir más preguntas de las que cerraba. Lo único claro hasta ese momento era que la muerte de la pareja no solo había conmocionado a Hollywood, sino que había expuesto una compleja trama que apenas comenzaba a salir a la luz. Para entender la magnitud de este caso, es imprescindible detenerse en quiénes eran Rob Reiner y Michelle Singer Reiner. No como titulares de una tragedia, sino como personas cuya trayectoria dejó una huella profunda en la cultura estadounidense. La muerte de ambos no solo estremeció por la violencia del hecho, sino porque puso fin a una historia de décadas construida alrededor del cine, el arte y una vida familiar que, desde fuera, parecía sólida y estable. Content Reference, OICT, 0, Index igual a 0. Nació en el Bronx, Nueva York, y creció rodeado de creatividad y humor. Desde muy joven estuvo expuesto al mundo del espectáculo. Pero fue en la década de los 70 cuando su rostro se hizo familiar para millones de estadounidenses gracias a su participación en la serie All in the Family. Aquel papel lo convirtió en una figura reconocible en la televisión y marcó el inicio de una carrera que, con el tiempo, superaría con creces la actuación. Con el paso de los años, Rob Reiner se consolidó como uno de los directores más respetados de Hollywood. Supo moverse con soltura entre géneros muy distintos,
desde la comedia romántica hasta el drama judicial, construyendo una filmografía que definió a varias generaciones. Películas como When Harry Met Sally y A Few Good Men no solo fueron éxitos comerciales, sino obras que permanecieron en la memoria colectiva por sus diálogos, actuaciones y la manera en que capturaron el espíritu de su época. Su trabajo fue reconocido por la crítica y por la industria, incluyendo nominaciones al Oscar que reforzaron su estatus como creador de primer nivel. Pero más allá de los premios y el reconocimiento público, quienes lo conocieron solían describirlo como una persona reflexiva, comprometida con sus ideas y profundamente involucrada en causas sociales y políticas. Rob Reiner no se limitó a contar historias en la pantalla, también utilizó su voz para defender aquello en lo que creía, lo que le ganó admiradores y detractores, pero siempre desde una postura clara y frontal. A su lado estuvo durante años Michelle Singer Reiner, una figura mucho menos expuesta al foco mediático, pero fundamental en su vida personal y profesional. Content Reference. OICT. 1. Index igual a 1. Era fotógrafa y conoció a Rob Reiner durante la etapa de producción de When Harry Met Sally. Su trabajo detrás de la cámara fue reconocido dentro del círculo artístico, especialmente por su sensibilidad para retratar a actores y personalidades del cine en momentos clave de sus carreras. Michelle no buscó protagonismo público, pero fue una presencia constante y decisiva en el entorno creativo de su esposo. Amigos y colegas de la pareja solían referirse a ella como una mujer discreta, inteligente y con un fuerte sentido artístico. Juntos formaron una familia y tuvieron 3 hijos, construyendo una vida que, al menos en apariencia, se desarrolló lejos de los escándalos y del caos que a menudo rodea a la industria del entretenimiento. Hasta los últimos años, Rob Reiner se mantuvo activo. Continuó participando en proyectos audiovisuales y realizando apariciones especiales en series recientes, demostrando que su vínculo con el cine y la televisión seguía intacto. Nada en su trayectoria reciente indicaba un retiro abrupto ni una etapa marcada por conflictos públicos. Esa continuidad profesional refuerza la sensación de incredulidad que rodea su muerte. Por todo ello, la pérdida de Rob Reiner y Michelle Singer Reiner fue percibida no solo como un crimen, sino como el colapso de una historia que representaba estabilidad, éxito y legado cultural. Su nombre quedó inevitablemente asociado a una investigación que aún plantea más preguntas que respuestas, y cuyo impacto va mucho más allá de las paredes de la casa donde se produjo la tragedia. Con el avance de la investigación y a medida que salían a la luz nuevos datos, la atención pública comenzó a desplazarse hacia una figura clave dentro del núcleo familiar. Se trataba del hijo adulto de la pareja, un hombre que hasta ese momento había permanecido casi por completo fuera del foco mediático, pero que de pronto pasó a ocupar el centro de todas las miradas. La sola posibilidad de que alguien tan cercano a las víctimas pudiera estar vinculado al caso transformó una tragedia ya impactante en una historia aún más perturbadora. Content Reference. OICT. 0. Index igual a 0. Había llevado una vida muy distinta a la de su padre, a diferencia del prestigio y la estabilidad que caracterizaron la carrera de Rob Reiner. Su hijo atravesó durante años un camino marcado por la inestabilidad personal y las dificultades. Esta información no surgió de rumores recientes, sino de entrevistas y reportajes publicados mucho antes de que ocurriera la tragedia, en los que él mismo hablaba abiertamente de sus problemas. En declaraciones concedidas a la prensa años atrás, Nick reconoció haber luchado contra la adicción desde una edad temprana. Relató que ingresó en centros de rehabilitación cuando aún era adolescente y que pasó por múltiples intentos de recuperación a lo largo de su vida. También habló de periodos de indigencia en distintos estados del país, describiendo experiencias de supervivencia extrema que contrastaban de forma brutal con el entorno privilegiado en el que creció.
Esa historia personal influyó incluso en su breve paso por el cine. Nick participó como coautor de un proyecto cinematográfico dirigido por su propio padre. Una película que abordaba de manera cruda la adicción y la marginalidad. Aunque la obra no fue un gran éxito comercial, sí reflejó una parte de su realidad y dejó en claro que esas luchas no eran un tema abstracto para él, sino una vivencia directa. Tras ese proyecto, su presencia en la industria prácticamente desapareció. Cuando los medios comenzaron a señalarlo como una posible pieza clave en la investigación, la reacción fue inmediata y polarizada. Para algunos, su pasado problemático parecía encajar en una narrativa fácil, pero para otros resultaba peligroso y simplista asociar automáticamente esos antecedentes con un crimen tan grave. Las autoridades, por su parte, mantuvieron una postura cautelosa, evitando confirmar públicamente cualquier vínculo directo mientras continuaban reuniendo pruebas. Según reportes periodísticos, Nick habría sido detenido y puesto bajo custodia, aunque en ese momento la policía no ofreció detalles oficiales sobre los cargos ni sobre las pruebas que sustentaban esa acción. Esa ausencia de confirmación alimentó aún más la incertidumbre. Lo que sí quedó claro fue que la investigación ya no se limitaba a reconstruir una escena, sino que se adentraba en la compleja dinámica interna de una familia marcada por contrastes extremos entre éxito, fragilidad y conflicto. La figura de Nick Rainer se convirtió así en el eje de un debate público intenso. ¿Hasta qué punto su pasado podía influir en la interpretación de los hechos? ¿Era justo que la historia de sus luchas personales condicionara la percepción de un proceso que aún no había concluido? Estas preguntas comenzaron a resonar con fuerza, anticipando una fase del caso en la que la opinión pública, los medios y el sistema judicial se moverían en un terreno especialmente delicado. A medida que el foco se desplazaba hacia el proceso investigativo, comenzaron a ganar relevancia las explicaciones técnicas sobre cómo se construye un caso de este tipo desde la perspectiva policial y judicial. La violencia del hecho, el perfil de las víctimas y la posible implicación de un familiar directo colocaron a los investigadores frente a un escenario extremadamente complejo, donde cada decisión debía sostenerse en pruebas sólidas y no en suposiciones. Desde el primer momento, las autoridades dejaron claro que asegurar la escena era la prioridad absoluta, antes de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de la vivienda. Fue necesario obtener una orden judicial, un paso obligatorio cuando no hay residentes vivos que autoricen el ingreso. Durante ese tiempo, los agentes se limitaron a preservar todo lo que estaba a simple vista, evitando alterar cualquier elemento que pudiera convertirse en evidencia clave. Este procedimiento, aunque frustrante para el público que exigía respuestas inmediatas, es fundamental para garantizar la validez legal de la investigación. Uno de los aspectos más analizados fue la naturaleza del ataque. Sin entrar en detalles gráficos, los reportes indicaban un nivel de violencia que sugería un enfrentamiento cercano. En casos así, los investigadores suelen buscar señales de defensa por parte de las víctimas, posibles lesiones en el agresor y rastros biológicos que puedan establecer un vínculo directo entre una persona de interés y la escena. Cada pequeño indicio, desde marcas en las manos hasta restos microscópicos bajo las uñas, puede resultar decisivo a la hora de reconstruir lo ocurrido. También se examinó con atención el posible origen del arma utilizada. Determinar si se trató de un objeto llevado desde el exterior o de un utensilio encontrado dentro de la casa es un elemento crucial para evaluar la intención y la planificación del ataque. Este tipo de detalles no solo ayudan a establecer una secuencia de hechos, sino que también influyen directamente en la calificación legal del delito y en las estrategias que podrían adoptar tanto la fiscalía como la defensa. En paralelo al trabajo forense, los investigadores comenzaron a trazar una línea de tiempo basada en los movimientos y comunicaciones de las personas cercanas a la pareja. Entrevistas,
Registros telefónicos y posibles grabaciones de cámaras de seguridad dentro o fuera de la propiedad se convirtieron en piezas esenciales del rompecabezas. El objetivo era claro: confirmar dónde se encontraba cada persona relevante en las horas previas al crimen y detectar cualquier inconsistencia que pudiera arrojar luz sobre el caso. Expertos en investigación criminal señalaron que, en situaciones donde un familiar es mencionado como posible responsable, la cautela debe ser aún mayor. Una acusación prematura o mal fundamentada puede comprometer todo el proceso judicial. Por eso, aunque surgieron filtraciones que hablaban de una detención y de una fianza millonaria, las autoridades se mantuvieron firmes en no divulgar información que no estuviera completamente respaldada por pruebas verificables. En este punto, el caso entró en una fase decisiva. Ya no se trataba únicamente de entender qué había ocurrido dentro de aquella casa, sino de demostrarlo más allá de toda duda razonable. La presión mediática continuaba creciendo, pero el éxito de la investigación dependía de algo mucho más silencioso y meticuloso: la capacidad de los investigadores para separar los hechos comprobados del ruido generado por la especulación pública. Mientras la investigación avanzaba en silencio, Hollywood comenzó a procesar la pérdida desde otro ángulo. Colegas, actores y figuras públicas recordaron a Rob Reiner no solo por sus películas, sino por la influencia humana y creativa que ejerció durante décadas. Los homenajes se multiplicaron, destacando su versatilidad como director, su inteligencia narrativa y su compromiso con causas sociales. En ese mismo tono, muchos también mencionaron a Michelle Singer Reiner, reconociendo su talento como fotógrafa y su papel discreto pero fundamental dentro del entorno artístico que rodeó a su esposo. Estos mensajes contrastaban de manera brutal con el desarrollo del caso policial. Mientras unos hablaban de legado y memoria, otros seguían atentos a cada filtración, a cada posible giro judicial. La coexistencia de ambas narrativas dejó en evidencia una realidad incómoda: la figura pública admirada y la tragedia privada no siempre pueden separarse con claridad. En este caso, ambas quedaron irremediablemente entrelazadas. La atención mediática también reabrió un debate más amplio sobre cómo se cubren los crímenes que involucran a celebridades. La velocidad con la que se difundieron versiones no confirmadas, así como la tendencia a construir relatos definitivos antes de que concluyan las investigaciones, generó críticas incluso dentro del propio ámbito periodístico. Para muchos observadores, este caso se convirtió en un ejemplo de los riesgos de confundir información con especulación. Desde el punto de vista legal, el proceso aún plantea múltiples interrogantes. La presunción de inocencia, el peso de las pruebas forenses y la interpretación de los antecedentes personales de los involucrados serán factores determinantes en lo que ocurra a continuación. Nada está cerrado y, pese a los titulares impactantes, el desenlace dependerá exclusivamente de lo que pueda demostrarse ante un tribunal. Al final, lo que queda es una historia profundamente trágica. Una pareja que durante años representó estabilidad y creatividad terminó envuelta en un suceso que expuso fracturas internas difíciles de imaginar desde fuera. Más allá de las conclusiones judiciales que puedan alcanzarse en el futuro, este caso deja una sensación amarga y una pregunta que resuena con fuerza. ¿Cómo una vida construida sobre el éxito y el arte puede derivar en un final tan oscuro? La investigación continúa y las respuestas definitivas aún no han llegado. Hasta entonces, lo único responsable es mantener la mirada crítica, respetar los hechos comprobados y recordar que detrás de cada titular existen personas reales, familias destruidas y un proceso de verdad que todavía está en marcha.